El tema de la reencarnación es muy controversial y hay mucho misticismo, mucho abracadabra en torno a él, como por ejemplo historias de niños que recuerdan otras vidas, etcétera, pero también lo podemos ver desde la perspectiva en la que lo ven los físicos, porque con los físicos no hay nada de abracadabra. Es muy sencillo en realidad y toda la evidencia la tenemos a la vista. No se necesita tener ningún tipo de don psíquico, sino tan solo darnos cuenta de un principio que está en nuestra propia cara. Y este principio es un poco complejo, no porque se requiera mucho intelecto para entenderlo, sino que más bien requiere que asimilemos algo que nos es poco familiar. Existe una analogía entre espacio y conciencia. Entre las estrellas hay espacio, hay oscuridad y hay energía, porque todo el universo es energía, aún en los espacios donde nosotros creemos que no hay nada, porque se trata de una energía que no conforma un cuerpo. Hay teorías físicas que dicen que los cuerpos no son más que puntos en los que el espacio se intensifica, porque si analizamos los cuerpos que vemos como sólidos a nivel micro o subatómico, nos daremos cuenta que no hay cuerpos sólidos, lo que hay es espacio y más espacio. Como quiera que sea, lo cierto es que existen estos vacíos, y si comparamos esto con la conciencia, vamos a ver que el estado inconsciente representa esos vacíos o intervalos, de modo que cuando nos vamos a dormir, nos despertamos en la mañana, casi al instante, y pareciera que no ha pasado nada más que si acaso algo vago entre irse a dormir y despertar, a menos que hayas tenido sueños o te hayas despertado en la noche. Y podríamos imaginarnos irnos a dormir y ya no despertar. Y esto es lo más cercano que podemos estar, por lo menos en nuestra imaginación, de la idea de morir. O al revés, despertar sin recordar habernos ido a dormir, lo cual es más o menos lo que nos pasa cuando nacemos. Y claro está, esto incomoda a nuestra imaginación porque es inconcebible en términos de conciencia. A algunas personas les da miedo la idea de la aniquilación eterna, pero otros un poco más racionales podrán decir, pues no importa porque cuando el cuerpo deja de existir, pues ya no hay cuerpo que pueda ser perturbado, porque pues no se puede no estar ahí para siempre. Y mucha gente proyecta a la muerte como si los encerraran en una prisión oscura, en una especie de cámara donde nos privan de sentidos para siempre. Pero la idea de aniquilación eterna en realidad no tiene ningún significado, es más bien como concebir la nada o concebir la no experiencia. Nuestra mente tiene que proyectar algo porque psicológica y lógicamente es un vacío. Sin embargo, verás, y así como hemos discutido la noción de que toda la gente se siente en medio, todos nos sentimos desde un centro, nuestra experiencia parte desde un centro. Esa es la mejor descripción que tenemos para lo que viene siendo el yo. No el yo como el que hay en el ego, porque este es una estructura social, es una institución social que se nos ha implantado en nuestro comportamiento psicológico, en nuestra experiencia. Se nos dice qué experiencias están permitidas, cuáles no, qué tipo de discurso está permitido, qué tipo de gestos. Y pues somos entrenados a nuestra experiencia y se nos ha entrenado a vernos a nosotros mismos como egos. Pero por debajo de la implantación del ego existe esta sensación de centralidad. Puede que sientas que tu centro está aislado, como ocurre con el ego. O simplemente puede que sientas que tu centro es el de un ser el cual eres tú y que se extiende sin ningún límite. En cualquier caso, existe la sensación de centralidad en cada ser que existe. Y por lo tanto cada ser es yo, de la misma forma que tú. Y siempre hay yos en este sentido, porque este es un planeta de yos, y si existen criaturas en otros planetas, también hay un yo, y ese yo siempre eres tú.
Sabemos que cuando la gente muere, otras personas nacen, y eso es toda la evidencia que necesitamos para la noción de reencarnación. Podría explicarse de diferentes maneras, pero básicamente gente muere y gente nace. La reencarnación es la reencarnación de yo. Si quisieras ser la reencarnación de un yo en particular, tendrías que hacer algo de lo que vamos a hablar en un momento. Lo que sí está muy claro es que hubo un día en el que tu yo despertó en la biosfera de este planeta y no recuerdas haber venido o estado aquí antes, al menos no en la forma ordinaria, pero como puedes ver después de este evento llamado vida, si tú regresas al inconsciente o al dejar de vivir, entonces regresas al punto en el que estabas antes de empezar. Y como no existe la experiencia de la no experiencia, entonces por ende todos los yos que vengan después de ti también son tú. Solo que como yo es una experiencia de centralidad, no te sientes a ti mismo como multicéntrico, te ves a ti mismo como un centro en particular, porque aunque el universo sí es multicéntrico, cada centro se vive de manera única. A eso se refiere la religión cuando dice que Dios está en todas partes. Así, al morir, lo único que sabes es que no tienes la menor memoria de lo que viviste antes, y vas a repetir las mismas experiencias que viviste cuando naciste, como cuando alguien más nace. Después de todo, alguien tiene que estar aquí. Lo que quiero decir es que la experiencia de ser yo continúa, aun cuando haya un intervalo de varios millones de años. Eso no hace ninguna diferencia. Suponiendo que la raza humana se extinguiera y tardara ese tiempo en reaparecer o en cualquier ser viviente, ello no haría ninguna diferencia en este fenómeno. Repito, como no existe la posibilidad de la no experiencia, siempre hay experiencias que vienen y esas experiencias son tú, en el yo. Entiendo que hay una dificultad en esto porque estamos acostumbrados a identificar al yo con el ego, y buena parte del ego es un sistema de memoria. Eres quien eres en el sentido en el que recuerdas quién eres. Sabes que eres tú por una serie de eventos que recuerdas. Y estos eventos, si los acomodamos en una línea, van a verse como una melodía. Y te sabes esa melodía y conforme la escuchas, reconoces sus ritmos y características, y esta melodía se toca varias veces con algunas variaciones y con tan solo escuchar un pedacito de la melodía la puedes reconocer. Entonces tenemos esta melodía que se está tocando y está vinculada a un centro llamado yo. Pero yo es mucho más que esa melodía o ese sistema de memorias. Pero nos han enseñado que yo está hecho solo de esas memorias. Supongamos que alguien toca una sinfonía y luego se detiene. Después, alguien más la toca. ¿Es la misma sinfonía o la misma melodía? En parte sí, en parte no. Entonces, mueres y la melodía se borra, porque se va con tus memorias, pero la melodía puede volverse a tocar con las mismas características y realmente serías también tú, en un sentido más particular que el tú, desde una centralidad. En el budismo nunca ha existido la idea de que la reencarnación implique la transmigración de un alma en particular, ya que ellos sostienen que la creencia del yo no es más que una ilusión. Maya lo llaman, y ellos comparan la idea de renacer con el movimiento de una ola en el mar. De hecho, esa moción o movimiento del agua no es más que una ilusión. El agua simplemente sube y baja. Hay una impresión óptica de una ola moviéndose hacia afuera. Ninguna ola se mueve, sin embargo, está la apariencia. Y entonces el budista dice que no hay reencarnación, sino la ilusión de reencarnación. Y aunque los budistas creen que la reencarnación es una ilusión, de todos modos creen en ella. Los occidentales lo ven como algo que podría ser y que reconforta, aunque les cuesta trabajo creerlo, mientras que los budistas están tratando de evitar reencarnar, y esto es muy gracioso. La doctrina de la reencarnación budista asegura que lo que sí pasa de vida a vida es el karma, que es acción, proceso, y como tal, como en el ejemplo de la ola, no es alma, no es entidad y no pasa de una vida a otra.
Se puede ver todavía desde otra perspectiva. Por ejemplo, existe una institución como lo es la Universidad de California. Esta universidad sigue y sigue, aunque los edificios cambien, los profesores cambien, los alumnos cambien y la oficina administrativa cambie. Conforme pasan los años, de cualquier forma, seguiría siendo la Universidad de California. ¿Qué es la Universidad de California? Es un proceso, es un hacer, un patrón de comportamiento. Tu cuerpo está en la misma situación. No hay célula en ti que haya estado contigo hace 10 años. Todo ha sido renovado y reconstruido completamente. Entonces, ¿quién eres tú? Eres un patrón, un proceso que se puede identificar y reconocer. Tienes una cara de cierta forma, cabello de cierta forma, ojos en cierta forma y te comportas en cierta forma para que te podamos reconocer. Pero esto es como el agua en una piscina. El agua fluye y la piscina retiene su forma hasta que lo deja de hacer. Y ese mismo fenómeno se puede repetir de nuevo en otra piscina. Si hasta ahorita estamos claros en esto, podemos ver cómo es fácil relacionar ciertas vidas con otras, aunque haya muchos años de diferencia, a lo que le llaman tus otras vidas. Y es muy simple. Supongamos que estamos viendo un número gigante de biografías dispersas a lo largo de muchos años. Pero para poder visualizarlas, tenemos que pensarlas como puntos de diferentes colores. Al ver este gran mosaico de puntos de diferentes colores, pronto vas a reconocer patrones y vas a notar continuidades y habrás proyectado un patrón de reencarnación corriendo a lo largo del mosaico. Y tu mente va a comenzar a formar líneas que aparecen y que en determinado punto se dividen en dos líneas. Y ello es porque un individuo podría reencarnar en dos la siguiente vez, o el número que tú quieras, al estilo de una amiba. El caso es que vas a ver estas conexiones y entonces la pregunta que surge es, ¿lo que estás viendo es solo idea tuya o son reales tales conexiones? Para poder contestar esa pregunta, basta con que veamos una formación de patrones que en otra situación como en la estructura de un músculo. Es asombroso que a cierto nivel de magnificación vemos una distribución de cosas sin forma y solo podemos ver la forma que tiene cuando disminuimos la magnificación o cuando ampliamos lo que se está observando como en un zoom en la visión normal. Esta magnificación es lo mismo que lo que proyectamos psicológicamente. Es muy difícil trazar una línea clara entre formar patrones sensibles en el mundo físico, como cuando distinguimos a un camaleón que está camuflado de su entorno por una parte, e interpretar patrones psicológicos por la otra, como cuando vemos caras en el mármol o figuras en las nubes, etc. Y así lo que parece ser líneas de continuidad entre varias vidas podría ser una proyección mental. Y lo mismo pasa en el mundo físico. Todo el tiempo estamos proyectando. Y claro, las criaturas que tengan la misma estructura harán la misma proyección. Igual que vemos a nuestro alrededor todo lo mismo y tenemos cerebros iguales, por lo tanto estamos proyectando una estructura más o menos similar sobre el mundo externo. Y podríamos decir, pues así son las cosas, pero esto es relativo porque implica que tengamos un sistema de cerebro de este tipo. Y se pone interesante porque en el mosaico vas a elegir líneas de continuidad en la misma manera en la que eliges canciones, por la forma en que tienen intervalos entre sí, en el cual el intervalo que existe entre los puntos se convierte en el factor significante que une a los intervalos. Es lo que ves en algunas pinturas, son los espacios que hay entre los puntos, lo que permite que la mente pueda crear la forma. Son los intervalos entonces los factores de conexión en un patrón mental desarrollado de un individuo
entre la serie de reencarnaciones. Pero esos intervalos son ilusiones, la conexión es ilusoria, pero en una forma en la que los occidentales no estamos muy familiarizados, porque Maya es una ilusión compleja. También significa poder creativo, arte, magia, calculación, en el sentido de que todo está calculado, y es para nosotros difícil de entender la noción de que el mundo es maya. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entenderlo? ¿Qué sentimos cuando decimos que todo esto es un sueño? Que todo esto no es más que una proyección. ¿Cuál es la objeción a esa idea? Creo que históricamente la raíz de nuestro rechazo a esta idea es que ello es descortés con Dios. Es como decir que Dios realmente no creó al mundo, como dice la Biblia, sino que solo parece haberlo hecho. Pero en realidad es una cuestión de valores. Si el mundo es real, entonces debo tomarte en serio, y tú debes tomarme en serio a mí. Y si el mundo es un sueño, pues entonces nada importa, es puramente espiritual, como si fuera inmaterial. Y es una locura, y todo el mundo se confunde en la forma en la que piensan estas cosas porque en realidad nunca se habían puesto a pensar en ello, en que si esto es real o no. Cuando un oriental dice que esto no es real, lo que quiere decir es que esto no es permanente, que la vida es como un sueño. Conforme vas madurando, te das cuenta de la velocidad con la que las cosas cambian, y entonces por ilusión el oriental también va a entender que el mundo físico es relativo, eh, relativo como en la relación que existe entre las vibraciones de aire en el oído, que es lo que produce sonido, o el efecto del arco iris, que es una combinación de nube con el sol y que tiene que haber un observador para que se pueda apreciar. Y así cuando los budistas usan la palabra vacío, que de sunyata en sánscrito, y lo designan a la naturaleza del mundo, se debe de traducir como relatividad, no como la nada. Es la relatividad lo que deberíamos de pensar, no el no ser. Entonces, desde ese punto y desde el punto que comparte la mecánica cuántica y la física moderna, la naturaleza ilusoria del mundo es muy clara. Tan clara que hubo un físico que usaba zapatos enormes por miedo a caerse en la estructura molecular del piso. Y si experimentamos con esa sensación espeluznante de que tú y yo estamos aquí y luego ya no, extraídos por el espacio, ¿por qué rechazamos esta idea? Porque se nos enseñó a objetar. Nos enseñaron a solo hacer caso de la parte sólida de la moneda e ignorar a la parte vacía de la moneda. Pero has sido engañado porque tú, cuando te mueres, no desapareces en el aire, sino que eres tan aire como todo lo demás. Nos vendieron la idea de que todo es una batalla entre esto y aquello, pero es una ilusión. Donde una persona común ve una batalla, una persona iluminada ve cooperación entre dos lados. ¿Alguna vez has jugado ajedrez tú solo, tomando muy en serio el papel de ambos lados? Es fascinante, y es el mismo juego al que juega Dios. Dos manos, la del mal y la del bien. Es Jesús y es Lucifer a la vez. Y está muy metido en esa batalla, verás, porque cuando se da cuenta de que si siempre gana la mano del bien, pues entonces no hay sentido en el juego. Para que pueda ser una batalla de verdad, la mano del mal no puede dejar que la mano del bien se dé cuenta de lo que está haciendo. Pero no se preocupen, él lo explica todo en la Biblia. Y hacemos lo mismo nosotros. Característicamente tomamos un partido en una situación en la que los dos lados son parte de la misma situación. ¿Quieres esto o aquello? Elige. Pero el sabio no elige porque sabe que no hay una verdadera elección que hacer.
Puede que elija para seguir la corriente a alguien, como cuando alguien lo invita a salir. Elige entre ir al cine o nadar y no importa cuál opción se elige, sino que simplemente está satisfaciendo a la persona que pregunta. Porque detrás de la batalla explícita hay un acuerdo implícito. Acuerdan tener una batalla, porque entre nosotros acordamos diferir si queremos tener un orden social sano. De todo lo que hablamos aquí sobre el espacio y la reencarnación, te darás cuenta de que no se necesita de un gran conocimiento, todo está frente a ti y ni siquiera requiere de meditación ni de ingerir hongos alucinógenos, todo está ahí a la vista y la única meditación que puedes necesitar es dejar de pensar y percibir sin conceptualizar lo que estás viendo. Y eso es el silencio interior sin el que pues no hay nada de qué pensar o hablar. Así que tengamos intimación.